¿Alguna vez has sentido que tu vida es un desierto árido, donde el dolor, la soledad y la incertidumbre parecen no tener fin? ¿Y si te dijera que el desierto no es un castigo, sino un campo de entrenamiento divino, un lugar donde Dios forja a sus elegidos y los transforma en personas llenas de poder y propósito? Lo que hoy ves como una prueba devastadora en realidad podría ser la antesala de la mayor bendición de tu vida. Pero hay un secreto que pocos conocen, y es que solo aquellos que sobreviven el desierto con fe logran ver la tierra prometida. El desierto es un lugar de quebrantamiento, pero también de revelación. Es allí donde Dios llevó a Moisés antes de convertirlo en libertador. Es en el desierto donde Jesús fue preparado antes de iniciar su ministerio. Y es en el desierto donde tú, si aprendes lo que hoy te voy a revelar, serás moldeado para recibir lo que Dios tiene preparado para ti. Quizás ahora mismo te sientes perdido, sin respuestas, preguntándote por qué Dios ha permitido tanto sufrimiento en tu vida. Pero hoy, en este video, descubrirás la verdad oculta detrás de los momentos más difíciles de tu caminar con Cristo. En los próximos minutos te revelaré 8 enseñanzas poderosas que cambiarán tu perspectiva sobre las pruebas. Y al final, entenderás que el desierto no es un lugar de muerte, sino de transformación. Pero cuidado, la penúltima enseñanza puede contener la clave para desbloquear una bendición que ha estado retenida en tu vida. Antes de comenzar, quiero invitarte a hacer algo importante. Escribe en los comentarios la frase paz en Cristo. Esto no es solo una acción simbólica, sino una manera de demostrar tu fe y tu compromiso con el mensaje que Dios te quiere dar hoy. Además, cuando le das me gusta a este video, obligas a YouTube a mostrárselo a más personas que, al igual que tú, necesitan esta palabra. Estás ayudando a difundir la luz en medio de la oscuridad. Piensa en esto. Hay personas que están atravesando desiertos terribles, sintiéndose completamente solos y sin esperanza. Si este video llega a ellos, podrías estar salvando su fe, su propósito e incluso su vida. Así que suscríbete y activa la campanita, porque este canal es un refugio para aquellos que buscan respuestas divinas. Ahora sí, prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser la llave que necesitas para salir del desierto y caminar hacia la promesa de Dios. Comencemos con la primera enseñanza. 1. Moisés y el desierto, el lugar donde Dios transforma a sus elegidos. Cuando pensamos en el desierto, muchas veces lo asociamos con un lugar de sufrimiento, sequedad y prueba. Pero en la Biblia, el desierto no es un sitio de derrota, sino un taller divino donde Dios moldea a sus escogidos. Uno de los mayores ejemplos de esto es Moisés, un hombre que pasó 40 años en el desierto antes de recibir su llamado para liberar al pueblo de Israel. Moisés no siempre fue el gran líder que conocemos. Al principio era un príncipe egipcio que, aunque tenía un corazón compasivo por su pueblo, no estaba listo para la misión que Dios tenía para él. En su impaciencia, intentó hacer justicia con sus propias manos, matando a un egipcio que oprimía a un hebreo. Éxodo 2, 11, 12. Como resultado, tuvo que huir al desierto de Madián, donde pasó décadas en anonimato, lejos de la gloria y el poder del palacio. Quizás tú también sientes que alguna vez tuviste sueños grandes, pero ahora te encuentras en un lugar de soledad y espera. Tal vez sientes que Dios te ha olvidado, pero la historia de Moisés nos enseña que el desierto no es el final, sino el lugar donde Dios trabaja en secreto para prepararnos. En el desierto, Moisés dejó de ser un impetuoso príncipe y aprendió a ser un humilde pastor. Allí, Dios lo despojó de su orgullo y le enseñó paciencia, fe
y obediencia. Y fue precisamente en ese lugar de soledad y aparente fracaso donde ocurrió uno de los momentos más poderosos de la historia, el encuentro con Dios en la zarza ardiente. Éxodo 3, 2, 4. El desierto como lugar de revelación. Moisés no escuchó la voz de Dios en el lujo de Egipto, sino en la dureza del desierto. Esto nos muestra que Dios muchas veces nos lleva a lugares de dificultad para hablarnos con claridad, cuando todo lo demás es quitado. La comodidad, las distracciones, las falsas seguridades, es cuando aprendemos a depender completamente de Él. El desierto no era un castigo para Moisés, sino una preparación. Dios no lo había abandonado, lo estaba formando para un propósito mayor. Y lo mismo puede estar pasando contigo. ¿Cuántas veces has sentido que estás en un desierto espiritual, donde Dios parece estar en silencio? Quizás en este momento estás preguntándote por qué tu vida ha tomado un rumbo inesperado, por qué las oportunidades se han cerrado o por qué enfrentas tantas dificultades. Pero, ¿y si este tiempo en el desierto fuera la antesala de un llamado divino? Dios no llamó a Moisés cuando estaba rodeado de riquezas y poder, sino cuando estaba en el desierto, solo, quebrantado y humilde. Y fue allí donde le reveló su propósito: liberar a Israel de la esclavitud. ¿Cómo saber si Dios te está formando en el desierto? Primero, sientes que todo lo que antes tenía sentido ha cambiado. Moisés pasó de ser un príncipe a ser un pastor en un lugar seco y sin aparente propósito. Muchas veces, cuando Dios nos está preparando, nos saca de nuestra zona de confort y nos lleva a un lugar de incertidumbre. Segundo, has experimentado temporadas de silencio divino. En el desierto, Moisés pasó años sin señales claras de Dios, pero en el momento correcto, Dios le habló a través de la zarza ardiente. Si sientes que Dios está en silencio, es posible que esté esperando el momento exacto para revelarte su propósito. Tercero, estás siendo despojado de tu orgullo y autoconfianza. Moisés tuvo que aprender a depender completamente de Dios. El desierto te enseña que sin Dios no puedes avanzar. Si te sientes quebrantado, es porque Dios está eliminando lo que no necesitas para prepararte para lo que viene. Cuarto, tienes un fuego dentro de ti que no se apaga. A pesar de sus años en el desierto, Moisés seguía sintiendo un llamado a ayudar a su pueblo. Dios mantiene viva la llama del propósito en aquellos que han sido llamados. El desierto no es el final, es el principio. Moisés pudo haber pensado que sus mejores años habían quedado atrás, pero Dios no había terminado con él. De hecho, lo estaba preparando para ser uno de los líderes más grandes de la historia. Cuando Moisés finalmente dejó el desierto, ya no era el hombre impulsivo que intentaba hacer justicia con sus propias manos. Ahora era un hombre lleno de fe, guiado por la voz de Dios. Si hoy te encuentras en un desierto, no lo veas como un castigo, sino como un tiempo de preparación. Dios no te ha olvidado. Te está preparando para algo que ni siquiera puedes imaginar. Y recuerda esto: Moisés no se quedó en el desierto para siempre. En el momento correcto, Dios lo sacó y lo llevó a cumplir su propósito. Así que la pregunta es: ¿estás listo para escuchar lo que Dios quiere enseñarte en este tiempo? Porque el desierto no es el lugar donde mueres, es el lugar donde renaces. En 2, Jesús en el desierto, la prueba antes del poder. Muchos creen que el desierto es un lugar de abandono, pero la Biblia nos muestra que es el lugar donde Dios prueba a sus hijos antes de darles poder y autoridad. Nadie lo entendió mejor que Jesús. Antes de que Jesús comenzara su ministerio, antes de que sanara enfermos, resucitara muertos y transformara vidas, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto.
para ser tentado por el diablo. Mateo 4:1. ¿Te das cuenta de lo que dice este pasaje? No fue el diablo quien lo llevó al desierto, fue el Espíritu Santo. Dios mismo permitió que su Hijo pasara por un tiempo de prueba antes de comenzar su misión en la tierra. ¿Por qué? Porque el desierto es el lugar donde Dios fortalece nuestro carácter, prueba nuestra fe y nos prepara para las grandes cosas que vendrán. Jesús pasó 40 días y 40 noches en el desierto, sin comer, sin compañía, enfrentando un nivel de prueba que pocos han experimentado. Fue tentado en todas las áreas posibles, en su hambre, en su identidad, en su confianza en Dios. Y quizás tú ahora mismo estás enfrentando una temporada donde sientes que el enemigo te ataca sin cesar. Tal vez te preguntas por qué Dios permite que pases por esto. ¿Por qué parece que el enemigo tiene tantas oportunidades para hacerte caer? Pero aquí está la clave. Jesús venció en el desierto y por eso salió con más poder que nunca. Después de esos 40 días de prueba, salió lleno del Espíritu Santo y comenzó su ministerio con una autoridad que nadie podía ignorar. ¿Qué nos enseña esto? El desierto es la antesala del poder. Dios nunca permite una prueba sin un propósito. Si estás pasando por un desierto, es porque algo grande está por venir. Mira lo que sucedió justo después de que Jesús salió del desierto. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Lucas 4:14. El desierto no debilitó a Jesús, lo fortaleció, y si lo mismo está pasando contigo, tal vez este tiempo difícil que estás viviendo no es una señal de que Dios te ha abandonado, sino una señal de que te está preparando para algo mayor. 3 razones por las que Dios te lleva al desierto. Primero, para enseñarte a depender solo de Él. Jesús tenía hambre, pero no dependió del pan físico, sino de la palabra de Dios. En el desierto, Dios nos quita todas las distracciones para que aprendamos a confiar en Él. Segundo, para fortalecer tu identidad. Satanás intentó hacer que Jesús dudara de quién era. Si eres el Hijo de Dios. Mateo 4:3. En el desierto, Dios nos permite enfrentar pruebas para que descubramos quiénes somos realmente en Él. Tercero, para darte poder y autoridad. Jesús salió del desierto más fuerte que nunca. Ningún gran siervo de Dios ha sido usado sin antes pasar por un tiempo de desierto. El enemigo quiere que fracases en el desierto, pero Dios quiere que salgas con poder. Jesús venció al diablo en el desierto con la palabra de Dios. Cuando el enemigo intentó tentarlo, Jesús no discutió, simplemente declaró la Escritura: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Mateo 4:4, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Cada vez que Jesús habló la palabra, el diablo perdió poder. Esto significa que la clave para vencer en tu desierto no está en tu fuerza, sino en la palabra de Dios. Si hoy te sientes atacado, desanimado, al borde de la desesperación, no caigas en la trampa del enemigo. En lugar de quejarte, en lugar de rendirte, declara lo que Dios ha dicho sobre ti. El desierto no dura para siempre. Después de 40 días de prueba, Jesús salió más fuerte que nunca. Y tú también saldrás de esta prueba con más fe, más poder y más autoridad. Lo que estás viviendo hoy no es el final de tu historia. Dios está usando este desierto para prepararte para la misión que tiene para ti. Recuerda esto, el desierto no es para destruirte, es para promoverte. ¿Estás listo para la próxima enseñanza? 3. El desierto de Elías. Cuando Dios te alimenta en la sequía,
Hay momentos en la vida en los que el desierto no solo es una prueba, sino una temporada de agotamiento total. Hay días en los que te sientes tan cansado, tan desanimado, que simplemente quieres rendirte. Esto fue exactamente lo que vivió el profeta Elías. Elías fue un hombre poderoso en Dios. Fue él quien desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo y vio caer fuego del cielo. Fue él quien oró y la lluvia cesó durante 3 años. Pero después de sus mayores victorias, entró en uno de los momentos más oscuros de su vida. Después de vencer a los falsos profetas, la reina Jezabel amenazó con matarlo y Elías huyó al desierto. Él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». 1 Reyes 19:4. Aquí vemos a un profeta poderoso, un hombre que había experimentado milagros impresionantes, pero que ahora está en el desierto, deprimido, deseando morir. ¿Te has sentido así alguna vez? Tal vez has visto la mano de Dios en tu vida en el pasado, pero ahora te sientes agotado, sin fuerzas, sin esperanza. Pero lo que Dios hizo con Elías en ese momento es una enseñanza clave para todos los que atraviesan su propio desierto de agotamiento y desesperación. Dios te alimenta en el desierto. Cuando Elías estaba en su punto más bajo, Dios no lo reprendió ni lo condenó. En cambio, envió un ángel para fortalecerlo, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: «Levántate, come». Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Para Reyes 19:5-6, Elías no tuvo que hacer nada. Dios mismo se encargó de darle lo que necesitaba para seguir adelante. Y lo mismo hace contigo. Cuando llegas a tu punto más bajo, Dios no te abandona. Él te fortalece, te alimenta y te restaura. A veces, lo único que necesitas hacer es descansar en Él, confiar y permitir que te renueve. Después de ser fortalecido por Dios, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Allí tuvo un encuentro con el Señor que transformó su vida para siempre. Lecciones del desierto de Elías. Primero, es normal sentirte débil después de una gran batalla. A veces, después de nuestras mayores victorias espirituales, llega un ataque del enemigo que nos deja agotados. Pero recuerda que Dios siempre tiene un plan para restaurarte. Segundo, Dios no te abandona en tu debilidad. Cuando Elías quería rendirse, Dios lo fortaleció. Dios no se decepciona cuando te sientes cansado. Él está ahí para levantarte. Tercero, el desierto no es el final, es la preparación para un encuentro con Dios. Elías pensó que todo había terminado, pero su desierto lo llevó a una nueva revelación de Dios. Quizás hoy sientes que no puedes más, que el desierto ha sido demasiado largo. Pero lo que no ves es que Dios ya está preparando tu alimento, ya está enviando su ayuda, ya está renovando tus fuerzas para que sigas adelante. El desierto de Elías no fue su final. Fue el camino hacia un nuevo nivel en su relación con Dios. Y lo mismo está pasando contigo. No te rindas. No es el final. Dios ya está obrando. 4. El pueblo de Israel en el desierto. El proceso antes de la promesa. El pueblo de Israel vivió una de las experiencias más significativas en la historia bíblica relacionada con el desierto. Después de más de 400 años de esclavitud, en Egipto Dios los liberó con mano poderosa a través de señales y milagros. Pero antes de entrar en la tierra prometida, tuvieron que atravesar el desierto. Muchos esperaban que el camino hacia la promesa fuera rápido y fácil.
Sin embargo, lo que debía ser un viaje de pocas semanas terminó convirtiéndose en una travesía de 40 años. Lo que parecía un paso intermedio se transformó en una prueba de fe y carácter. Aquí es donde muchos fallan en su caminar con Dios. Creen que, por haber recibido una promesa, todo se dará de inmediato. Pero Dios no solo se preocupa por llevarte al destino, sino por prepararte para sostener lo que Él te quiere dar. Si el pueblo de Israel hubiera entrado en Canaán con la misma mentalidad de esclavitud con la que salió de Egipto, no habrían podido poseer la tierra. El desierto no era un castigo, era un entrenamiento. En el desierto Dios enseñó al pueblo de Israel a depender completamente de Él. No podían sembrar ni cosechar. No tenían tiendas donde comprar alimento. Su única opción era confiar en la provisión divina. Dios les enviaba maná del cielo cada día, pero con una condición. No podían guardarlo para el día siguiente. Esto les enseñó a depender de Dios diariamente y a confiar en que Él siempre proveería. Muchos de nosotros queremos que Dios nos dé respuestas y provisiones a largo plazo, pero Él nos enseña a depender de Él día a día. Si hoy sientes que no tienes todo lo que necesitas para el futuro, recuerda que Dios te está enseñando a confiar en su provisión diaria. Él no permitirá que falte lo necesario. Otro gran problema del pueblo de Israel en el desierto fue su mentalidad. Aunque ya no eran esclavos, seguían pensando como esclavos. Se quejaban constantemente y anhelaban volver a Egipto, incluso después de haber visto milagros impresionantes. Dios quería hacer de ellos un pueblo fuerte y confiado en su poder, pero su mentalidad les impidió avanzar. Aquí hay una gran lección. El desierto no solo es un lugar físico, también puede ser un estado mental. Puedes haber salido de una situación difícil, pero si sigues pensando como en el pasado, nunca avanzarás hacia lo que Dios tiene para ti. Muchas personas nunca llegan a la plenitud de la promesa de Dios porque se aferran a pensamientos de miedo, inseguridad y duda. El desierto saca a la luz lo que hay en nuestro corazón. En el desierto, Dios probó el corazón del pueblo. No fue la falta de alimento ni la escasez de agua lo que los detuvo. Fue su incredulidad y su constante resistencia a confiar en Dios. Muchos vieron los milagros de Dios en el desierto, pero solo 2 hombres de aquella generación, Josué y Caleb, entraron en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos creyeron en Dios a pesar de las dificultades. No se dejaron llevar por la duda ni por el miedo. Aquí está la clave. Todos pasamos por desiertos, pero la manera en que respondemos a ellos determina si nos quedamos estancados o avanzamos hacia la promesa. Si pasas tu desierto quejándote y dudando de Dios, podrías quedarte en él más tiempo del necesario. Pero si lo atraviesas con fe, confiando en que Dios está formando tu carácter, pronto verás la tierra prometida delante de ti. El desierto puede ser una temporada difícil, pero también es el lugar donde Dios te prepara para lo que viene. Él quiere asegurarse de que cuando recibas la promesa, tengas la fe, la madurez y la dependencia necesarias para sostenerla. Dios no te sacó de Egipto para abandonarte en el desierto. Él te está llevando a algo mejor, pero debes confiar en su proceso. Así que en este momento, en lugar de quejarte, comienza a agradecer. En lugar de dudar, comienza a confiar. Y en lugar de mirar atrás, sigue avanzando, porque la tierra prometida está más cerca de lo que imaginas. Si Dios fue fiel para sacarte de Egipto, será fiel para llevarte hasta el final. No mueras en el desierto. Avanza con fe y pronto verás la manifestación de la promesa en tu vida. 5. Juan el Bautista, el hombre forjado en el desierto.
Uno de los personajes más impactantes de la Biblia es Juan el Bautista. Su vida y ministerio fueron fundamentales en la preparación del camino para la llegada de Jesús. Pero lo que muchos no saben es que su preparación no ocurrió en templos ni en ciudades, sino en el desierto. Desde muy joven, Juan el Bautista fue llevado al desierto. Allí vivió hasta el momento en que Dios lo llamó a predicar y bautizar. No tenía comodidades, no vestía con ropas finas, ni comía los manjares de los palacios. Su vestimenta era de piel de camello y su alimento consistía en langostas y miel silvestre. A los ojos del mundo, parecía un hombre extraño, pero en el plan de Dios era un profeta con una misión única. ¿Por qué Dios decidió prepararlo en el desierto? Porque el desierto es el lugar donde Dios forma a sus verdaderos mensajeros. Es donde se aprende a depender completamente de Él y no de las estructuras humanas. Mientras los líderes religiosos de su época se formaban en templos y sinagogas, Juan se formaba en la presencia de Dios en la soledad del desierto. Mientras otros confiaban en la tradición y en la enseñanza de los hombres, Juan confiaba en lo que el Espíritu Santo le revelaba. Este es un principio poderoso. Muchos quieren ser usados por Dios, pero no quieren pasar por el proceso del desierto. Quieren autoridad sin pasar por la prueba, quieren revelación sin sacrificio, quieren crecimiento sin quebrantamiento. Pero Dios no usa a nadie de manera poderosa sin antes procesarlo en el fuego del desierto. Juan no tenía miedo de hablar la verdad. No buscaba el reconocimiento de los hombres ni la aprobación de los líderes religiosos. Él solo tenía una misión: preparar el camino del Señor. Su mensaje era claro y fuerte: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. No se dejó intimidar por los fariseos, ni por el rey Herodes, ni por la sociedad de su tiempo. Su fortaleza espiritual no provenía de la aprobación de los demás, sino de su tiempo en el desierto con Dios. El desierto te separa del ruido del mundo. Juan no podía cumplir su misión si permanecía dentro del sistema religioso de su época. Dios lo separó desde el vientre de su madre y lo llevó al desierto para evitar que fuera contaminado con la religiosidad vacía de su tiempo. Este principio sigue siendo cierto hoy. Dios a veces nos aparta en temporadas de desierto porque quiere hablarnos sin interferencias. En la vida cotidiana estamos rodeados de opiniones, distracciones y voces que nos pueden alejar de lo que Dios realmente quiere decirnos. Si sientes que Dios te ha alejado de ciertas personas o situaciones, si sientes que estás en una temporada de soledad y silencio, tal vez es porque Él te está preparando para algo mayor. El desierto no es un castigo. Es una escuela, es el lugar donde se afina tu oído para escuchar la voz de Dios sin interferencias. El desierto te hace fuerte. Juan el Bautista no solo era un hombre espiritual, sino que también era fuerte en carácter y en convicción. No temía enfrentarse a la corrupción ni a la injusticia. Denunció el pecado del rey Herodes sin importar las consecuencias. Esto nos enseña que el desierto produce hombres y mujeres con una fe inquebrantable. Quienes han sido procesados en el desierto no son fácilmente sacudidos por la presión del mundo. Han aprendido a confiar en Dios cuando no hay nada. Han visto su fidelidad en la escasez y han experimentado su poder en el anonimato. Si estás en un desierto, Dios te está fortaleciendo. Está quitando la debilidad, la dependencia en las cosas terrenales y la inseguridad. Cuando salgas de esta temporada, serás una persona diferente, con una fe más firme y un propósito más claro. La recompensa después del desierto. Después de años en el desierto, Juan el Bautista finalmente apareció en la escena pública con un mensaje poderoso. Personas de todas partes venían a escucharlo. La multitud lo seguía porque reconocían en él algo diferente.
Cuando llega el tiempo de Dios, lo que has aprendido en el desierto será manifestado en público. Lo que Dios te ha enseñado en la soledad, lo usarás para impactar a otros. La clave es no desesperarte ni abandonar el proceso antes de tiempo. Dios levantó a Juan el Bautista en el tiempo exacto, y lo mismo hará contigo. Si estás en el desierto, no pienses que Dios se ha olvidado de ti. Está preparando algo que aún no puedes ver. Pronto llegará tu momento de ser usado, de dar fruto y de caminar en lo que Dios ha planeado para ti. No menosprecies el proceso del desierto, porque es el lugar donde Dios forma a los verdaderos líderes de su reino. 6. Job, la fe que resiste en el desierto del sufrimiento. Si hay alguien en la Biblia que experimentó el desierto de una manera devastadora, ese fue Job. Su historia no es solo una prueba de resistencia, sino una de las mayores revelaciones sobre el propósito del sufrimiento y la fidelidad de Dios en medio de la adversidad. Job era un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía riquezas, una familia próspera y una vida plena. Sin embargo, en un solo día, perdió todo lo que tenía. Sus bienes fueron saqueados, sus hijos murieron y su salud se deterioró gravemente. De un momento a otro, Job fue lanzado a un desierto de pérdida, dolor e incertidumbre. Su vida, que antes parecía bendecida, se convirtió en un tormento constante. Muchos se han preguntado por qué Dios permitió que Job pasara por tal sufrimiento si era un hombre justo. Y la respuesta es clara. El desierto de Job tenía un propósito, más grande de lo que él podía imaginar. Dios permite el desierto para probar nuestra fe. El libro de Job nos muestra que su prueba no fue un castigo, sino una demostración del poder de una fe auténtica. El enemigo creyó que si Job perdía todo, también perdería su fidelidad a Dios. Pero Job demostró que su relación con Dios no dependía de sus bendiciones materiales, sino de su amor genuino por el Creador. En medio del sufrimiento, Job no maldijo a Dios, sino que se aferró a él. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Este es un nivel de fe que solo se desarrolla en el desierto. Cuando todo lo que tenías se va, cuando las respuestas no llegan, cuando el dolor es insoportable, el verdadero corazón del creyente es revelado. Muchos pueden alabar a Dios cuando todo está bien, pero solo los que han pasado por el desierto pueden alabarlo en medio del dolor. En el desierto, las voces del mundo intentarán hacerte dudar. Job no solo tuvo que lidiar con su sufrimiento, sino también con la incomprensión de quienes lo rodeaban. Su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Sus amigos, en lugar de consolarlo, lo acusaron de haber cometido pecados ocultos. Esto nos enseña que en el desierto no solo enfrentamos el dolor, sino también la crítica y el juicio de quienes no entienden lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Si hoy te encuentras en un tiempo difícil y sientes que nadie comprende tu lucha, recuerda que Job también enfrentó esto. Pero en lugar de dejarse llevar por las palabras de otros, siguió confiando en que Dios tenía la última palabra. El desierto es el lugar donde Dios se revela de una manera nueva. Durante su prueba, Job hizo muchas preguntas. Clamó por respuestas. Pero hubo un momento en el que Dios mismo le habló desde un torbellino. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Este es uno de los versículos más poderosos de toda la Biblia. Job pasó de conocer a Dios por lo que había oído a experimentarlo de manera personal. Aquí está la clave del desierto. Dios no solo quiere que lo conozcas por lo que otros te han dicho. Él quiere revelarse a ti de manera directa, a veces
Solo en el dolor aprendemos a escuchar su voz con claridad. Solo en la soledad del desierto, nuestra relación con Él se vuelve más real y profunda. La restauración después del desierto. Job sufrió más de lo que la mayoría de las personas podrían soportar. Pero al final de su prueba, Dios lo restauró de una manera sobrenatural y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Job 42:12. No solo recuperó lo que había perdido, sino que Dios le dio el doble de lo que tenía antes. Esto nos enseña que el desierto no es el final, es el camino hacia una restauración más grande de la que podemos imaginar. Si hoy te sientes como Job, si sientes que todo se ha desmoronado a tu alrededor, quiero recordarte algo importante. Dios no ha terminado contigo. Lo que hoy parece ser una temporada de pérdida y confusión, pronto será una historia de restauración y victoria. Pero el secreto es este: no te rindas en el proceso. El enemigo quiere que maldigas a Dios, que te apartes de la fe, que te rindas antes de ver la bendición, pero Dios quiere que confíes, que te mantengas firme y que creas que el desierto no es tu destino final. El dolor es real, la prueba es dura, pero la recompensa será mayor de lo que puedes imaginar. Dios restauró a Job y lo bendijo más de lo que jamás había experimentado, y lo mismo puede hacer contigo. 7. El pueblo de Israel y el maná, cuando Dios te alimenta en la escasez. Uno de los mayores desafíos del desierto es la escasez. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ellos se encontraron en un lugar donde no había abundancia de alimento ni agua. En Egipto, aunque eran esclavos, tenían comida asegurada. Pero en el desierto tuvieron que aprender a depender completamente de Dios. Muchos creían que la libertad significaría comodidad inmediata, pero pronto se dieron cuenta de que la verdadera libertad implicaba confiar en Dios cada día. Después de unos días sin provisión, comenzaron a murmurar contra Moisés y contra Dios. Se quejaban diciendo que en Egipto tenían pan y carne, aunque vivían bajo opresión. Su mentalidad de esclavitud los hacía ver el pasado como mejor que la libertad que Dios les estaba dando. Este es un patrón que muchos repiten hoy. Cuando Dios comienza a llevarte por un nuevo camino, cuando decides salir de tu zona de confort para seguir su voluntad, es común enfrentar momentos de escasez. Es ahí donde el enemigo susurra que estabas mejor antes, que al menos en tu vieja vida no tenías que preocuparte por tantas cosas. Pero lo que el pueblo no entendía es que Dios ya tenía una provisión sobrenatural preparada para ellos. En respuesta a sus quejas, Dios les envió maná del cielo, un alimento especial que nunca antes habían visto. He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Éxodo 16:4. Este milagro nos enseña varias lecciones sobre cómo Dios nos sostiene en medio del desierto. Dios provee lo necesario, pero quiere que confiemos en Él cada día. Dios no les dio maná para toda la semana. Cada día tenían que salir y recoger solo lo necesario para ese día. Algunos intentaron guardar más de lo que necesitaban, pero al día siguiente se llenaba de gusanos y se descomponía. Este principio es clave en nuestra vida espiritual. Muchas veces queremos asegurarnos el futuro. Queremos que Dios nos muestre todo lo que va a pasar y nos dé toda la provisión de una vez. Pero Dios nos enseña a confiar en Él diariamente. Jesús enseñó este mismo principio cuando dijo en el Padre Nuestro: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Él no dijo el pan de toda la semana, sino el de cada día. Si hoy estás en una temporada donde parece que solo tienes lo justo para cada día,
No es porque Dios te ha abandonado, sino porque te está enseñando a confiar en Él. El desierto revela lo que hay en nuestro corazón. Cuando el pueblo no vio alimento inmediato, su reacción fue quejarse. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Números 11:5. Es sorprendente cómo la mentalidad de esclavitud hizo que recordaran con nostalgia Egipto. Habían sido oprimidos, castigados, humillados, pero su miedo a la escasez les hacía ver el pasado como algo mejor. Aquí hay una lección profunda. Muchas veces, cuando Dios nos está llevando a algo nuevo, podemos enfrentar momentos difíciles, y el enemigo intentará hacerte mirar atrás con nostalgia. Intentará hacerte creer que antes estabas mejor, que Dios no está contigo en este nuevo camino. Pero la verdad es que el desierto no es el destino final, es solo el proceso antes de la tierra prometida. Dios nunca falla en su provisión. Por 40 años, el maná cayó del cielo cada día, sin faltar ni una sola vez. Dios no les dio abundancia de una sola vez, pero tampoco permitió que pasaran hambre. Lo mismo hace hoy. Tal vez no veas grandes provisiones acumuladas, pero Dios te está sosteniendo día a día. Si hoy tienes lo necesario, si cada día Dios te da lo justo para seguir adelante, es una señal de que Él sigue cuidando de ti. El desierto es la escuela de la fe. El maná era un recordatorio diario de que Dios es el sustentador. Si el pueblo hubiera entrado en la tierra prometida inmediatamente, nunca habrían aprendido a confiar en Dios. Por eso Dios permitió el proceso del desierto, porque quería que su fe se fortaleciera antes de darles abundancia. Lo mismo pasa con nosotros. Dios nos lleva por temporadas, donde nos enseña a depender completamente de Él. Nos quita nuestras falsas seguridades, nos enseña a confiar en su provisión diaria y nos prepara para recibir la promesa. Si hoy sientes que estás en un tiempo de escasez, no te desesperes. Dios no ha dejado de ser tu proveedor. El maná cayó fielmente todos los días durante 40 años. Y Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo Dios que suple nuestras necesidades. Confía en que, aunque ahora no veas toda la respuesta, Dios está obrando en cada detalle. No temas, tu provisión ya ha sido ordenada desde el cielo. 8. El valle de huesos secos. Cuando el desierto parece ser el final. Uno de los pasajes más impactantes de la Biblia es la visión del valle de los huesos secos que Dios le dio al profeta Ezequiel. Esta visión es una de las mayores revelaciones sobre el poder de Dios en medio de la muerte, la sequedad y la desesperanza. Dios llevó a Ezequiel a un valle lleno de huesos esparcidos por todas partes. No solo estaban muertos, sino que estaban completamente secos, sin vida, sin esperanza de restauración. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Ezequiel 37:2. Aquí hay un mensaje profundo. Muchas veces, cuando pasamos por el desierto, llegamos a un punto donde sentimos que no queda nada. No solo estamos cansados, sino que sentimos que todo está muerto. Nuestros sueños parecen haber terminado, nuestra fe está debilitada, nuestras esperanzas se han secado. Dios le preguntó a Ezequiel: «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?». Ezequiel, sin saber qué responder, dijo: «Señor Jehová, tú lo sabes». Aquí hay una lección clave. Cuando Dios nos lleva al desierto, muchas veces no entendemos el propósito. Nos encontramos en medio de situaciones donde todo parece acabado y no sabemos si hay una salida. Pero lo que viene después en esta visión nos muestra que el desierto no es el final, sino el lugar donde Dios manifiesta su poder. Dios ordena que profetices en medio de la sequedad. Dios no le dijo a Ezequiel que esperara a que los huesos cobraran vida por sí solos.
Tampoco le dijo que se lamentara por la destrucción. Le dio una orden clara: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ezequiel 37:4. Esto es poderoso. Cuando estás en el desierto, cuando todo parece estar muerto a tu alrededor, Dios no quiere que te quedes en silencio. Quiere que hables vida sobre tu situación. Quiere que declares su palabra, que profetices restauración, que llames a la vida aquello que parece imposible. Ezequiel obedeció y comenzó a declarar lo que Dios le decía. Y algo increíble ocurrió. Los huesos comenzaron a moverse, se unieron, creció carne sobre ellos y luego Dios sopló su espíritu sobre ellos, devolviéndoles la vida. Lo que antes era un valle de muerte se convirtió en un ejército poderoso. Cuando todo parece muerto, Dios todavía tiene la última palabra. Si hoy sientes que estás en un desierto donde todo está seco, si sientes que tus sueños, tu fe o tu propósito han muerto, Dios te está llamando a hacer lo mismo que Ezequiel. No te quedes callado. Profetiza vida sobre tu situación. Dios no ha terminado contigo. Lo que hoy parece imposible, Él lo puede restaurar. Tal vez sientes que tu propósito ha muerto, que ya no hay esperanza, que el tiempo ha pasado y que no queda nada por hacer. Pero Dios pregunta: ¿podrán vivir estos huesos? Y la respuesta es sí. Porque Dios no solo es el que nos sostiene en el desierto, sino el que nos resucita cuando todo parece perdido. Si sigues confiando en Él, pronto verás cómo la vida vuelve a aquello que creías acabado. 9. El monte de la tentación. Cuando el enemigo te ataca en el desierto, uno de los momentos más intensos en la vida de Jesús ocurrió en el desierto. Allí, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, enfrentó el ataque directo de Satanás. El enemigo esperó el momento en que Jesús estaba más físicamente débil para presentarse con tentaciones diseñadas para desviarlo de su propósito. Esto nos enseña una gran verdad espiritual. El desierto no solo es un lugar de prueba, sino también un lugar de ataque espiritual. Satanás no pierde el tiempo atacando a quienes ya están lejos de Dios. Su objetivo es detener a aquellos que están en camino a cumplir su propósito. Si hoy sientes que estás en una batalla espiritual intensa, si el enemigo ha atacado tu mente, tu fe o tu confianza en Dios, es porque estás en un proceso donde Dios está obrando en tu vida. El enemigo atacará tu identidad. La primera tentación de Satanás fue desafiar la identidad de Jesús. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. Jesús acababa de ser bautizado y una voz del cielo había declarado: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3:17. Pero ahora en el desierto, el enemigo intenta sembrar duda. Lo mismo hace con nosotros. Cuando pasamos por el desierto, el enemigo susurra mentiras. ¿Realmente Dios está contigo? ¿Realmente eres un hijo de Dios? Si Dios te ama, ¿por qué estás pasando por esto? Quiere que dudes de quién eres en Dios, que pienses que tu identidad depende de tus circunstancias y no de la verdad de su palabra. Pero Jesús respondió con la Escritura: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Aquí hay una clave para vencer en el desierto. No respondas a los ataques del enemigo con tus emociones. Respóndele con la palabra de Dios. El enemigo intentará que tomes atajos. En la segunda tentación, Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo y le dijo que se arrojara, desafiando a Dios a protegerlo. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti.
Mateo 4:6. Aquí vemos otra estrategia del enemigo. Si no puede hacer que dudes de Dios, intentará que pruebes a Dios de manera imprudente. Muchos, en su desesperación por salir del desierto, toman decisiones impulsivas, se meten en relaciones equivocadas, buscan soluciones rápidas, comprometen su integridad o manipulan las circunstancias para conseguir lo que quieren. Pero Jesús sabía que los planes de Dios no necesitan atajos. Él respondió con firmeza: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. En el desierto es clave recordar que Dios tiene un tiempo perfecto para todo. No permitas que la impaciencia te haga tomar decisiones fuera de su voluntad. El enemigo te ofrecerá el mundo a cambio de tu propósito. En la última tentación, Satanás mostró a Jesús todos los reinos del mundo y le hizo una oferta tentadora. Todo esto te daré si postrado me adoras. Mateo 4:9. Aquí vemos la verdadera intención del enemigo. Él quiere que renuncies a tu propósito a cambio de cosas temporales. Muchos en el desierto sienten la presión de comprometerse con el mundo, de abandonar sus valores y su fe a cambio de éxito, dinero o comodidad. Pero Jesús sabía que nada en esta tierra vale más que la voluntad de Dios. Él respondió con autoridad: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. El resultado de resistir en el desierto. Después de vencer las tentaciones, algo poderoso sucedió. Entonces el diablo le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Mateo 4:11. Jesús salió del desierto más fuerte, lleno del Espíritu Santo y listo para comenzar su ministerio. Lo mismo pasará contigo. Si hoy sientes que el enemigo te ha atacado con dudas, miedo o tentaciones, no te rindas. Resiste con la palabra de Dios. Mantente firme en su propósito y pronto verás la victoria. El desierto no es el final, es la antesala de algo grande. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte. Muy pocas personas llegan al final de un mensaje como este. Esto demuestra que tienes hambre de Dios, que deseas crecer espiritualmente y que anhelas entender su propósito en tu vida. El desierto no es un lugar fácil. Es un tiempo de prueba, de formación y de dependencia total en Dios. Es un lugar donde Dios nos enseña a confiar, nos despoja de lo innecesario y nos prepara para lo que viene. Cada historia que hemos visto hoy nos revela algo poderoso. Moisés descubrió su llamado en el desierto. Jesús venció la tentación en el desierto y salió en poder. Elías, agotado, fue restaurado en el desierto. Job aprendió a confiar en Dios en medio del sufrimiento. Israel fue formado en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Juan el Bautista fue preparado en el desierto para su misión. Ezequiel vio la resurrección en un valle de huesos secos. El pueblo fue alimentado por Dios con maná del cielo cada día. Y ahora es tu turno. Tal vez hoy sientes que estás en tu propio desierto. Quizás enfrentas pruebas, momentos de silencio, tiempos de escasez o ataques del enemigo. Pero hoy Dios te dice: el desierto no es tu destino final. Dios no te ha llevado hasta aquí para abandonarte. Si Él permitió que pasaras por este proceso, es porque está preparando algo más grande para ti. No te enfoques en la dificultad del camino, sino en lo que Dios está haciendo en ti a través de Él. El desierto es un tiempo de transformación, y si eres fiel, pronto cruzarás hacia la tierra prometida. Antes de irte, quiero que hagas algo especial. Escribe en los comentarios esta frase: Dios me está preparando en el desierto para algo más grande.
Quiero saber los nombres de aquellos que han llegado hasta el final, de los que han sido fortalecidos por este mensaje y que creen en la obra de Dios en sus vidas. Además, si este mensaje ha tocado tu corazón, dale me gusta y comparte este video. Cuando lo haces, estás ayudando a que la palabra de Dios llegue a más personas. Hay alguien que hoy necesita escuchar esto y tal vez Dios quiere usar tu acción para bendecir su vida. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal es un refugio para aquellos que buscan respuestas en Dios. No permitas que este sea el último mensaje que escuches. Sigue creciendo, sigue aprendiendo y sigue acercándote más a Cristo. Por último, quédate unos minutos más. Deja que la música que sigue en este video llene tu espíritu. Entra en un momento de comunión con Dios y dedícale unas palabras de gratitud por este mensaje. El desierto no es el final, es solo el principio de algo más grande. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.